Hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy el profesor David y este es el ejercicio número 8. Sean los conjuntos A, B y C que cumplen lo siguiente. El número de elementos de C dice que es igual al número de elementos de A más el número de elementos de B. Además tenemos como referencia que el número de elementos del conjunto potencia de A por el número de elementos del conjunto potencia de B por el número de elementos del conjunto potencia de C, esto dice que es igual a 1024. Calcule el número de subconjuntos propios que tiene el conjunto C. Muy bien, empecemos recordando cómo se calcula pues, el número de subconjuntos propios. Entonces diremos que el número de subconjuntos, vamos a ponerle simplemente una P, propios, pero tenemos que tener como referencia pues un conjunto. Y en este caso me piden del conjunto C. Muy bien, esto siempre va a ser igual a 2 elevado al número de elementos de ese conjunto específico. Para nuestro caso es el conjunto C, pero a eso tenemos que quitarle 1. Entonces, esta es la formulita que vamos a necesitar para pues, calcular el número de subconjuntos propios y específicamente de nuestro conjunto C. Como podemos apreciar entonces, lo que necesitamos ahorita es el número de elementos. ¿Sí? Miramos la fórmula, el número de elementos del conjunto C. Eso es lo que tenemos que hallar. Entonces, fíjense, me parece indispensable que podamos iniciar con la relación número 2. Con esta, porque ahí se están conectando justamente este número de elementos del conjunto potencia, y en el número de elementos del conjunto potencia también debemos refrescar que esa cantidad, vamos a ponerlo por aquí, número de elementos del conjunto potencia, vamos a suponer de un conjunto cualquiera, pero bueno, coincide con uno de los datos que nos están brindando, del conjunto potencia de A. ¿Ok? Esto se puede encontrar gracias a esta relación, ¿no? 2 elevado al número de elementos de A. También debemos tenerlo muy presente y nosotros pues lo vamos a dejar por aquí para que ustedes lo puedan recordar sin ningún tipo de problema. Ya está. Entonces, si usamos esa formulita y la lanzamos justamente en la relación 2, vamos a tener lo siguiente. Pero seguramente te estás preguntando, ¿cuál es esa relación 2? Vamos a ponerle números, esta que sea la relación 2, y la que está por acá la vamos a denominar relación 1. Entonces, nos vamos a la relación número 2. Número de elementos del conjunto potencia de A. Aplicando nuestra formulilla, vamos a tener 2 elevado al número de elementos del conjunto A. Más. Bueno, en realidad es multiplicación. Todo esto entonces lo vamos a tener que multiplicar por número de elementos del conjunto potencia de B. De la misma forma, esto lo vamos a poder indicar como 2 elevado al número de elementos del conjunto B. Muy bien, tenemos todavía que conectar esto con el signo de multiplicación, porque acá tenemos el número de elementos del conjunto potencia de C, o sea, 2 por el número de elementos de C. ¿Sí? Todo esto dice que me debe salir 1024. Mira, pero vamos a aprovechar, ya que tenemos bases 2, varias veces, mira, 2, 2 y 2. Ese 1024 recordemos que viene a ser una potencia también de 2. Entonces, ¿qué te parece si en vez de poner 1024... colocamos 2 simplemente a la 10. Sí. Bueno, si no me crees que es 2 a la 10, pues multiplica 10 veces el 2 y pues te va a resultar 1024. Una vez que lo obtenemos así, bueno, la razón principal por la que puse así directamente 2 a la 10 es porque fíjate lo que te decía. Las bases son iguales. Ponemos solamente la misma base y vamos a tener que sumar los exponentes. Y por acá tendremos el número de elementos de A, el número de elementos de B, más el número de elementos de C. Todo eso es igual a 2 a la 10. ¿Sí? Ya está. Ahora, recordemos un poquito lo que tenemos en el curso de álgebra. Si las bases son iguales, entonces de aquí podemos tener una nueva relación que me indica que el número de elementos de A más el número de elementos del siguiente conjunto y finalmente n de C o número de elementos de C o cardinal de C. Todo esto tiene que ser igual a 10, ¿sí? Por la razón que te había mencionado. Si las bases son iguales, los exponentes deberían de serlo. Tenemos esa nueva relación. Con esto se nos hace más práctico usar la relación número 1. Fíjate a qué nos está indicando ahí, que el número de elementos de A más el número de elementos de B. Si deseamos leerlo así, en este sentido, la suma de ambos me da el número de elementos de C. Y como decíamos, el número de elementos de C donde aparezca el número de elementos de A más el número de elementos de B, tenemos que poner el número de elementos de C. Quiere decir que fíjate acá, número de elementos de A más el número de elementos de B, vamos a colocar ahí número de elementos de C. Ya está, pero ya teníamos también
ese mismo valor por ahí. Entonces se repite 2 veces el número de elementos de C. Claro que eso lo podemos sumar. Esto me da 2 veces el número de elementos de C. ¿Qué va a ser igual a qué? Y va a ser igual a 10. Si lo pasamos a dividir, vamos a tener solamente que el número de elementos de C me va a dar 10 sobre 2 y eso es 5. Por lo tanto, contando ya con el número de elementos de C, lo mandamos en nuestra formulita que hemos puesto en la parte superior y ya podríamos entonces encontrar el número de ¿qué? De subconjuntos propios del conjunto C, que será igual. Mira, estamos por aquí, 2 a la número de elementos de C. ¿Cuánto salió eso? 5. Le vamos a tener que quitar 1. Mientras sea siempre número de subconjuntos propios, hay que quitarle 1. Si solamente te pides en el número de subconjuntos nada más, entonces, bueno, esto constaría de 2 elevado al número de elementos simplemente de C. Bien, tenemos por aquí entonces 2 a la 5, esto me sale 32, 32 menos 1, 31. Este es el indicado. Entonces, sin temor al éxito, tenemos que ir a marcar directamente la letra A. Un abrazo enorme para todos ustedes, campeones. Yo soy el profesor David y nos reencontramos en el video que viene.